¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión de jueves de Debate 22. Y hoy vamos a reflexionar sobre el tema de la derecha en México. ¿A qué le llamamos derecha o derechas? Porque hoy pareciera que en este concepto lo mismo caben partidos políticos conservadores que movimientos neonazis, fuerzas ultracatólicas, movimientos antigénero, antiderechos y un sinfín de etcéteras. Pero, ¿cómo podemos definirla? ¿Y dónde encontramos su origen a lo largo de la historia contemporánea de nuestro país? Sobre todo, la pregunta es si es lo mismo la o las derechas de los años 20 que las de hoy, se parecen a otras derechas en el mundo, y quizá la pregunta que más inquieta es lo que hoy se concibe como ultraderecha y su posibilidad de que esto germine en nuestro país. Preguntas sin dudas apasionantes que vamos a hacer de la mano de un gran especialista en el tema, el doctor Mario Santiago Jiménez, quien es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y también integrante de un grupo de trabajo Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias y de la Red Internacional Derechálogos. Muchísimas gracias, querido Mario. Bienvenido nuevamente aquí a Debate 22. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, pues gracias por estar aquí. ¿Y qué te parece si entramos con esta idea? Decía yo que hay una suerte de uso o abuso, ¿no? O un mal uso más bien del concepto de la derecha, y así en singular lo digo. Entonces, ¿por qué no empezamos un poco por ahí, no? O sea, ¿qué podemos entender por derecha o por derechas? Bueno, primero tendríamos que hacer una distinción entre el uso del término en el lenguaje político, tanto entre las élites políticas institucionales como entre la gente de a pie, en la sobremesa, qué sé yo, lo usamos y lo vamos a seguir usando. Hay momentos en que se usa más que en otros, igual que el de izquierdas, pero esa sería una primera distinción. Hay un uso común y político que se hace del término, y hay otro que es, digamos, más académico, que sirve para explicar algo. Y es cuando nombramos a un fenómeno social y decimos esto pertenece al campo de las derechas. Y no siempre significan lo mismo y no siempre los usamos de la misma manera. De hecho, es muy probable que gente que vea este programa diga, no, pues yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo este sujeto, que es un académico, ¿no? Porque yo pienso que, y ahí empieza la distinción entre el uso político, el uso común que hacemos día a día, y el uso académico para tratar de explicar algo. Entonces, dicho esto, en el uso político común o de las instituciones, el término derecha generalmente se usa para denostar, es decir, se utiliza para atacar al otro y decir, bueno, es que es la derecha o son de derechas, y en ciertas ocasiones muy contadas solo para reivindicar. Es muy raro que un actor se reivindique de derechas. Cuando hace eso, cuando un actor político dice yo soy de derechas o lo reivindica, entonces estamos en un escenario de polarización muy particular, ¿no? En el que, y ahorita podemos ahondar en eso, en el que parecería legítimo decir que se es de derechas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista académico, digamos, hay mucha literatura, hay muchos debates, pero digamos, podríamos apoyarnos de manera rápida en lo que ya aportó el politólogo italiano Norberto Bobbio, que nos planteaba la idea de, a ver, ¿cómo distinguir entre izquierdas y derechas? Y nos dice, los dos elementos fundamentales para distinguir entre izquierdas y derechas son igualdad y libertad. Si asumimos que los seres humanos son desiguales, ¿sí? Y lo defendemos con argumentos teológicos o pseudocientíficos, entonces estamos volteando hacia la derecha. Cuando asumimos que hay una desigualdad natural o teológica entre los seres humanos y que esta no se va a poder resolver, entonces estamos apuntando hacia la derecha. En cambio, las izquierdas siempre apelarán a la mayor igualdad entre los seres humanos. Lo mismo pasaría con las libertades. Cuando tratamos de coartar las libertades, entonces estamos en el campo de las derechas. Y en el caso contrario estaríamos en el de las izquierdas. Y con ese juego, Bobbio nos plantea o nos pone, digamos, los elementos para pensar, bueno, ¿y qué serían las derechas? Y esto es muy importante, digamos, pensarlo así es muy importante, porque entonces ya no es una cuestión esencialista. Que alguien se diga, yo soy de izquierda, no quiere decir que en la práctica política, en las ideas que defiende, lo sea. O más aún, lo hemos visto en la experiencia histórica. Podemos tener actores que se definen de izquierda porque plantean la igualdad económica entre los seres humanos, pero no la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y ahí entonces entramos en un terreno más fino, en el que vamos hilando más fino y en el que nos exige pensar
¿cuáles son los ejes del debate actual, por ejemplo, que pasan por igualdad y libertad, que son las fronteras, pues, que nos permitirían pensar cuáles son las izquierdas, cuáles son las derechas? Ahora bien, dime si me equivoco. Digamos que la historia contemporánea, ¿no?, nos habla de el surgimiento de la derecha, así en singular, principios del siglo XX, o sea, 1920, o sea, después del movimiento revolucionario. Entonces, parecieran que nos ubicamos en dos terrenos y que hasta la fecha, digamos que es lo que marca la discusión: la derecha eclesiástica y la derecha anticomunista, ¿no? O sea, ¿en qué momento como que esto que tú estás planteando nos puede definir que hay una derecha como eclesiástica, ¿no?, en contraposición siempre con el Estado, y la otra, la derecha anticomunista? ¿Cómo entendemos esto? Ok, para responder daría un paso atrás y volvería a lo que te dije ahorita. Hay un uso político y, digamos, corriente que hacemos del término y, digamos, los análisis, ¿no?, los estudios académicos. Sobre la otra parte, tú decías ahorita, bueno, es que se piensa que la derecha viene después de la revolución. Bueno, hay gente que dice que la derecha empezó cuando Hernán Cortés le estaba quemando los pies a Cuauhtémoc. Es decir, la construcción de estas genealogías históricas que pasan por los, vamos a decirlo así, los villanos de la historia, ¿sí?, es muy común. Y entonces habrá quien diga, no, la derecha se remonta a la conquista y pasa por la colonia y son los que se opusieron a la independencia y es Maximiliano y es Porfirio Díaz. Esas genealogías, digamos, para nosotros son objeto de estudio. Es decir, que se piense así políticamente sirve para legitimar, ¿no? Lo mismo pasa con las izquierdas, ¿no? Se hacen genealogías. Ahora bien, sobre tu pregunta y ya desde un punto de vista más académico, digamos, ya el consenso entre los estudios sobre las derechas es que se puede hablar de izquierdas y derechas cuando tenemos un Estado y una sociedad modernos, ¿no?, plenamente modernos o lo más consolidados posibles. Lo que vemos en la historia de México existe desde 1821 formalmente, es que a lo largo del 19 más bien se está consolidando ese Estado y esto se va a dar de manera ya más formal en términos históricos en el proceso postrevolucionario. Ahí ya hay una creación de instituciones, ya se aspira a un proyecto de modernización de la sociedad, etcétera. Entonces, en ese terreno es donde ya podemos empezar a pensar en izquierdas y derechas sin ser anacrónicos, lo cual no quiere decir que los actores que identifiquemos como de derechas en ese periodo o que pertenecen al campo de las derechas no tengan sus raíces en el periodo anterior o en el siglo anterior. Por ejemplo, también sobre esto hay muchas formas o tipologías, ¿no? Hay colegas que piensan que hay derechas institucionales, derechas sociales, y es perfectamente válido, nos permite explicar algo. Yo he propuesto en algunos textos que pensemos en 3 familias de derechas, ¿no?, para la historia de México. Una de carácter católico o cristiano, mejor dicho, que incluiría no solo a los católicos, sino a otras ramas cristianas precisamente, que en el caso de México hundiría sus raíces incluso hasta el siglo XIX, ¿no?, con la idea de que el Estado moderno es una amenaza, el liberalismo, etcétera, y que se, digamos, llega hasta nuestro presente con ciertos momentos de expresiones públicas más fuertes, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, la Guerra Cristera, ¿no?, o las manifestaciones en contra de los libros de texto gratuito o en contra del matrimonio igualitario, etcétera. Una segunda familia que sería de corte liberal conservador, aunque suene contradictorio y más a la luz de los debates actuales. Hay un liberalismo conservador que, digamos, en otras latitudes, en otras academias en América Latina es muy común hablar de liberalismo conservador. Y con esto nos referimos a este liberalismo más clásico, ¿no?, que está más anclado a los postulados del siglo XIX, que asume que hay una desigualdad entre los seres humanos, que asume una misión civilizatoria, por ejemplo, con los pueblos indígenas, ¿no?, que asume que tiene que haber propiedad privada por encima de la comunitaria, etcétera, etcétera. Y esa, digamos, fue una de las más fuertes dentro de la familia revolucionaria y del partido hegemónico que vino a lo largo del siglo XX. El PRI. O sea, una derecha liberal conservadora. Claro, y que fue, digamos, que tuvo expresiones concretas al interior del partido, ¿no?, en candidaturas, en expresidentes y también en manifestaciones anticomunistas a lo largo del siglo XX. E incluso al interior de la familia revolucionaria eran anticardenistas, ¿no? Y una tercera familia, que es la que podríamos decir de manera muy genérica, aunque es más complejo, neoliberal, que es así claramente, digamos, hunde sus raíces ideológicas en la construcción del neoliberalismo como teoría, como propuesta desde los años 40 y 50, pero que en el caso mexicano desde los años 80
está claramente en espacios de poder, que marca una agenda y que, digamos, comparte espacios entre el empresariado, sectores políticos, sectores sociales intelectuales, y que no necesariamente tiene que ver con el liberalismo conservador o con la familia católica. ¿Ahí estaría el PAN? El PAN, a ver, el PAN es una historia muy interesante. A ver, el PAN, también sobre eso hay mucha literatura, ¿no? Trabajos muy interesantes de Soledad Loaesa, de Tania Hernández sobre el Partido Acción Nacional. El PAN nació en 1939 como oposición a la familia revolucionaria y al proyecto del Estado posrevolucionario, ¿no? Y fue una mezcolanza de un montón de corrientes. De hecho, hay quienes han argumentado que el problema del PAN a lo largo de muchas décadas es que nunca logró conciliar el ala liberal con el ala católica. Ahí estaban, pero siempre hacían cortocircuito. ¿Cuándo empezaron a ganar elecciones y a tener una base social más fuerte y recursos? Con el neopanismo, es decir, fines de los 70, principios de los 80, cuando los empresarios entran al partido, empiezan a no solo inyectar recursos, sino a ser candidatos, ¿no? A definir la ruta política del partido. Y cuando los sectores católicos más radicales, entre ellos los integrantes de organizaciones como la Organización Nacional del Yunque, ¿O Muro también? El Muro era una versión pública del Yunque. El Yunque, digamos, entra al PAN y entonces ya es una militancia de barricada. Por eso a partir de los años 80 y 90 no solo vemos al PAN con recursos y con capacidad de negociar y pelear con las élites priistas, sino que vemos, por ejemplo, en las elecciones de Chihuahua que toman carreteras, que llaman a la resistencia civil o desobediencia civil. Eso no lo hacía el PAN, ¿no? Tiene que ver con estas características, con estos nuevos grupos que entran. Entonces, el PAN de los años 80 y 90 es una mezcolanza de estas familias. Por eso también entendemos que cuando el PAN llega por fin a la presidencia de la República, tiene un montón de brazos que no llegan a ponerse de acuerdo. O sea, no es un solo PAN, son un montón de estructuras con agendas distintas, y unos dicen hay que abrir la economía todo lo que dé, y otros dicen hay que cancelar el aborto, y entre ellos están haciendo cortocircuito. Como lo han dicho muchos, esto no es idea mía, el PAN no aprendió a hacer gobierno, ¿sí? Y en parte tiene que ver con esas distintas corrientes, ¿no? Por eso también hoy en día podemos explicarnos que salen algunos senadores y diputados del PAN con Vox, tomándose la fotografía, firmando la carta para salvar a Iberoamérica del comunismo, y a la candidata a la presidencia diciendo yo con la ultraderecha ni a la esquina. Son todas esas mezclas que han cohabitado en el PAN. Déjame hacerte una pregunta para ir a una pausa, porque con todo eso que tú me estás contando, entonces, lo que estamos viendo ahora, esta alianza PRI, PAN, PRD, que es ahí una cosa impresionante, estaría abriendo la puerta, dado que también dentro del PRI había una ala liberal conservadora que podía ser de derechas, este PAN mezclado de la parte católica, la parte empresarial, etcétera. Como está todo tan revuelto y es tan complejo, puede haber una fisura por ahí en donde esto que hemos llamado ultraderecha pueda colarse y a partir de ahí decir, ahora sí viene, ahora sí que la derecha de a de veras. Y ahí vamos a entrarle ahí a la discusión, si te parece. Vamos a hacer una brevísima pausa. Está interesantísimo este programa. Regresamos aquí con el doctor Mario Santiago. Estamos hablando de qué es la derecha y cuál es su origen. Regresamos. Bienvenidas, bienvenidos a un programa especial de Debate 22, donde hablaremos del fenómeno del momento, de una gran serie orgullosamente mexicana. Y este discurso que tiene a Lucía Puenzo, todos los Larraín, que son unos genios, invertido en Señorita 89, resulta impactante, disruptivo, actual y tiene este picantito de la revelación de secretos. Buscar contenidos originales, contenidos que digan algo, que te dejen en una reflexión, que te hagan, que te incomoden a veces, ¿no? ¿No te da miedo que te veten o que te pase algo por lo que
estás haciendo en Señorita 89? No. O sea, la conciencia muy tranquila, tú. No, yo sí. Yo creo que si fuera mi personaje no dormiría nada, no dormiría tranquila. No, Álvaro. Seguimos conversando con el doctor Mario Santiago sobre qué es o qué son las derechas. Te preguntaba hace un instante, Mario, sobre esta posibilidad que existe, dado que hay una mezcolanza y una cantidad de definiciones, incluso el mismo PRI, ¿no? El Partido Revolucionario podría estar cruzado por la derecha, de que en este momento haya una posibilidad de fisura y por donde se cuele esto que los mismos integrantes de Vox, yo los he escuchado a decir, ahora sí vamos a construir una verdadera derecha y vamos a ver cómo nos aliamos con esa derecha u ultraderecha en México. ¿Qué entendemos por eso? ¿Cómo podemos entender lo que está planteando toda esta movilización de una derecha global y sobre todo como que la identificamos con Vox? Ok. Igual, alguna distinción por ahí que sería importante. El término ultraderecha, Exacto. digamos, en los trabajos académicos no es muy utilizado. Es más un término que se utiliza ¿Coloquial? en los medios de comunicación o de manera coloquial. Se habla más de extrema derecha, de derecha radical, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea incorrecto, solo digamos un poco para distinguir, porque difícilmente vamos a encontrar ultraderecha en trabajos académicos, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se refieren cuando hablan de derecha extrema, de derecha radical, los distintos trabajos, o a qué nos referimos? Vuelvo a las coordenadas que nos ofrece Bobbio, libertad, igualdad, y él distingue, digamos, entre una izquierda y una derecha democráticas o que están dispuestas a disputar el campo político en el marco de las reglas establecidas, es decir, van a pelear en los parlamentos y en las elecciones, y versiones radicales que van a pelear por fuera de esos marcos institucionales, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como paréntesis. Y un poco por ahí, exacto, nos sirve justo para pensar las experiencias históricas y el presente. Y una clave, me parece, para entender qué serían las derechas extremas o radicales, tiene que ver con que una derecha, vamos a decirlo, moderada o democrática, con un apellido, digamos, de ese tipo, que está dispuesta a pelear en el campo institucional, a ir a las elecciones, etcétera, reconoce al otro como su oponente en la política. Una derecha radical o extrema reconoce al otro, pero lo quiere eliminar. Esa es una diferencia sustancial. Y entonces el discurso de esa extrema derecha siempre va a hablar de amenazas, de conspiraciones, siempre va a decir, ahí está el otro intentando destruirnos y por lo tanto tenemos que destruirlo antes, ¿sí? Claro, cuando hablamos de extrema derecha, de derecha radical en las experiencias europeas, latinoamericanas, pensamos sí en las dictaduras militares, en la presencia de las Fuerzas Armadas, pero también en actores políticos, digamos, de barricada, cuya militancia es ir a tirar piedras, ir a intentar matar a alguien o matar a alguien, con una base ideológica muy pedestre, ¿no? Etcétera, casi grupos de choque. Lo que estamos viendo ahora en el siglo XXI, y por eso hay un auge de los estudios sobre las derechas, y todo el mundo está desempolvando sus libros sobre eso y preguntándose de dónde salieron, es que ahora están ganando elecciones. Con ese discurso que antes era ilegítimo y en algunos países hasta ilegal, estoy pensando en el caso alemán, por ejemplo, ¿sí? Ahora con ese discurso están ganando elecciones. Es decir, hay un electorado que está volteando esas expresiones y está diciendo, vamos a darle la oportunidad de que tomen decisiones en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo. Y eso se está volviendo muy preocupante. O sea, estás hablando de esas derechas que están intentando ganar espacios fuera del marco institucional. Pensaría yo, digamos, casos concretos, Bukele, Milei, lo que fue Bolsonaro en su momento, incluso el propio Donald Trump. Totalmente. Y en el caso europeo estoy pensando en AfD, que es básicamente un partido que abiertamente se reconoce neonazi, cuyas bases están en el este, ¿no? de Alemania y que está ganando, de hecho ahorita es la segunda fuerza política en Alemania. Estoy pensando en las distintas coaliciones de Italia, la primera ministra italiana, básicamente se ha declarado abiertamente de derechas. Estoy pensando en, tímidamente, pero las elecciones que ha ganado Vox en España, ¿sí? Ya no es el PP, ahora es una versión más radical que incluso habla de la amenaza comunista, ¿no?
Estoy pensando en las expresiones del arco, digamos, norte, que se pensaba en todos estos países nórdicos que eran democracias muy avanzadas, donde tenían resuelto todo porque el Estado benefactor le resolvía todo a la gente. Y ahora lo que estamos viendo es que los espacios parlamentarios, sus primeros ministros, generalmente son abiertamente de derechas, y lo dicen, ¿no? Que yo sé que, por ejemplo, no es tu campo de estudio en específico, aunque de alguna manera lo atraviesa, pero te preguntas cómo es posible que en eso que tú estás contando, en esos países con democracias tan consolidadas, ¿no? En Europa, esté abriéndose la puerta a estas derechas radicales, como las llamas. ¿Por qué? En la ocasión pasada nos acompañó Ernesto Bojoslavsky, colega argentino, y él, bueno, que ahora, ¿qué les digo? La que están pasando en Argentina, pero... Sí. Y él decía algo que repetimos mucho en estos espacios cuando discutimos estos temas, ¿no? Estas expresiones políticas radicales de derechas son hijos de las crisis, sobre todo de las crisis económicas. Entonces, pueden coleccionar una serie de agravios o de lo que consideran agravios, ¿no? Por ejemplo, migrantes. Hay un montón de migrantes y nos están quitando los empleos y qué sé yo. O la idea de que la idea de razas, de que son razas inferiores, qué sé yo. O se están manifestando mujeres o la diversidad sexogenérica, etcétera. Digamos, se manifiestan, pueden incluso llegar a expresarse violentamente en las calles, etcétera. Pero cuando eso se suma a una crisis económica, entonces los culpables son esos actores en el imaginario de estas extremas derechas. ¿Por qué yo no tengo empleo? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué estoy perdiendo poder mi moneda? ¿Por qué no nos estamos desarrollando? ¿Por qué no somos la potencia que éramos antes? Por culpa de... Y empiezan a buscar culpables. Y ahí es donde empieza a configurarse esta imagen de el otro no es un legítimo oponente del campo político al cual le voy a ganar la elección. El otro es una amenaza y lo tengo que o sacar del país o eliminarlo. Y entonces, otra vez, lo peligroso es que ya no son militantes de la calle que pueden ser contenidos, digamos, por las fuerzas de seguridad, qué sé yo, sino que ahora toman decisiones. Están en la presidencia, están en los parlamentos y aprueban leyes que básicamente nos echan medio siglo para atrás. Y ahí, en ese escenario, es donde estamos poniendo el ojo. Y creo que pues resultaría entonces ocioso preguntar si hay cabida en México para una derecha radical, como tú la llamas, o como se le llama en los medios ultraderecha. La respuesta sería sí, ¿no? Siempre existe esa posibilidad. Pero lo más preocupante es, por ejemplo, hace algunas semanas yo leía esta encuesta que hace Latinbarómetro, ¿no? De cómo los ciudadanos en América y ciudadanas en América Latina, de alguna manera, están convencidos de que no importa si son gobiernos autoritarios, con tal de que les resuelvan sus problemas más inmediatos, sobre todo los que tienen que ver con la seguridad. Y en el caso de México, pues esto es un caldo de cultivo, ¿no? Por lo que estamos viviendo. Totalmente. El ejemplo que se está utilizando es la buquelización de la seguridad, ¿no? En El Salvador. Y que, en efecto, hemos visto opiniones en redes sociales de gente de a pie, pero también de alguno que otro influencer, ¿no? Que dicen, miren, ahí hay una solución. Ahora, las redes sociales juegan un papel central en esto, porque si la experiencia de El Salvador estuviera ahí cooptada, pero no estuviera masificada la cobertura que existe sobre esa experiencia, no sería un referente. Miren cómo está resolviendo el tema de la seguridad. Y además es joven, y además es carismático, y además utiliza las redes sociales. Eso, por ejemplo, si lo conectamos con la experiencia electoral de Argentina, nos empieza a hacer match. Tenemos muchos jóvenes menores de 25 años que votaron por Milei. Y no votaron por Milei porque no tenían nada mejor que hacer. Votaron convencidos de que va a resolvernos el problema de seguridad, de que va a dolarizar la economía y nos va a sacar del hoyo. Y ahí tenemos entonces un caldo de cultivo que no solo, digamos, donde quiero llegar es, no pensemos que esto tiene que ver con la ignorancia de la gente, que eso también es una salida muy fácil. Me parece que por ahí no tendríamos que ir. Tiene que ver con procesos mucho más complejos de subjetividades políticas, de creencias, de en quién creemos que puede haber soluciones. Y las sorpresas nos las estamos llevando con las elecciones en Europa y en Estados Unidos, que la gente está buscando soluciones en estas posiciones radicales, ¿sí? Dos ejemplos a los que he recurrido muchas veces, Brasil y Argentina, la elección de Bolsonaro y la elección ahora de Milei, ¿no? En su momento de Macri. Parte de los votantes
de la base que votó por Bolsonaro y por Macri y ahora por Milei, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, luego de Argentina, era gente que había recibido beneficios de los programas sociales de Lula y de Kirchner, respectivamente. Y uno pensaría que como es gente beneficiaria de los programas sociales, votarían a las izquierdas. Y no, votaron a la derecha. Y entonces varios colegas se fueron a estudiar eso y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Y el voto a la derecha fue, pues es que tengo que proteger esto porque ahora yo soy clase media. Una cosa de verdad que uno no se puede imaginar qué está pasando en la mente de esta gente que dicen, con estos programas sociales soy clase media y la clase media tiene que protegerse. Por ahí hay un libro, digo, solo como un pequeño paréntesis, pero que es interesante, este libro argentino que se llama El síndrome de Doña Florinda, ¿no? En donde esta complejidad de las clases bajas o clases medias, ¿no? Son las que de alguna manera empiezan a apuntalar estos movimientos, ¿no? Finalmente, Mario, para terminar, sí hay entonces una posibilidad, o sea, sobre todo en este momento, ¿no? Se discute que hay digamos que una base social importante, como más cercana al obradorismo y que por lo tanto no hay posibilidad de que entren estas derechas radicales. ¿Qué piensas, brevemente? No me atrevería a tener una bola de cristal, ¿no? A decir esto va a pasar en el futuro, pero más bien volteemos a las experiencias latinoamericanas, europeas, estadounidenses, y lo que vemos en esos escenarios es que siempre es posible. Siempre es posible, y no, digamos, no con esta imagen de que se nos cuele por dónde se coló la ultraderecha, sino que nuestro vecino, que era un votante de izquierdas o que no se definía ni de izquierda ni de derecha, pero tenía ciertas ideas más o menos claras, en 2 semanas tiene un problema económico, en una crisis severa, etcétera, y empieza a culpar migrantes, y la transformación es a una velocidad tremenda. Vaya, pues nos quedamos con estas reflexiones. Mario, siempre un privilegio conversar contigo. Ya te invitaremos porque estás haciendo nuevas investigaciones para poder conversar al respecto. Y bueno, tus redes sociales brevemente que las hemos estado ahí compartiendo para quienes quieran seguirte, por favor. Bueno, me pueden encontrar en el correo de la institución. Yo solo utilizo redes sociales para monitorear a los grupos de extrema derecha, entonces yo más bien estoy alejado de las redes sociales, pero me pueden contactar en la página del Instituto Mora y ahí están todos mis contactos, teléfono, correo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Mario Santiago. Un privilegio platicar contigo. Gracias a todos y a todas. Recuerden que el programa se queda ahora mismo transmitiéndose en Twitter a través de la cuenta N22 o Noticias 22 Digital. Enseguida también lo pueden encontrar en YouTube y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.